Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de estar en este momento compartiendo la palabra de Dios. Gracias al pastor Julio César Labrador por la invitación también que me da de poder compartir con mis hermanos de la iglesia de Elizabeth, la iglesia del Puerto y los hermanos de la iglesia de Rahway. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero agradecer a Dios también por todos ustedes. Gracias por el apoyo, la fidelidad que han tenido durante estos días difíciles del coronavirus o virus, ¿no? Gracias por su dedicación. Hemos estado orando también por ustedes, por los hermanos, el hermano Torres y muchos otros que están enfermos. Y quiero decirles que nuestra única seguridad está en Dios, quien es nuestro amparo, nuestra roca de salvación y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que encomendemos a Dios nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos y de las personas que también están sufriendo durante estos días debido a este virus. Queremos también solicitar oraciones por las personas que están al frente trabajando, tomando cuidado de los enfermos. Oremos también por el personal de salud en las diferentes instituciones. Muy bien, esta mañana quiero hablar a ustedes y quiero hablar de Jesús, porque es nuestro único Salvador, es nuestro único que puede traer sanidad, es el único que puede traer esperanza y salvación. Quiero hablar del Dios que camina a nuestro lado aún en medio de la incertidumbre de la vida. Y esta mañana quiero hablar específicamente de Jesús presentado en las Escrituras como el pastor. Y para ello vamos a ir a las Escrituras, usando el método bíblico que usó Jesús mismo cuando le habló a sus discípulos. Y él dijo en el libro de Lucas, el capítulo 24 y el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. ¿Por qué usar el método bíblico? ¿Por qué ir a la Biblia para estudiar de Jesús? Hemos escuchado, y está bien lo que hemos dicho en el pasado, y lo decimos, que es necesario conocer a Jesús por una experiencia personal. Eso es verdad. Pero además de la experiencia personal, de la relación, de la comunicación que debemos tener, debemos conocer en profundidad lo que Él mismo dice en las Escrituras acerca de Él. Porque puede ser en un momento que los sentimientos nos engañen en relación con Jesús. En un momento de tu vida puedes decir, ¿y dónde está Jesús? ¿Quién es Jesús? No está a mi lado ahora en el momento de la enfermedad. Son tus sentimientos. Por eso no podemos confiar solamente en nuestros sentimientos. Debemos confiar en la palabra de Dios. Por eso quiero mirar a Jesús como el pastor a través de las Escrituras, usando el método de Jesús, el método bíblico. Comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de él decían. Usó el Antiguo Testamento porque no tenía el Nuevo Testamento. Él estaba escribiendo el Nuevo Testamento. En los días de Jesús se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Así que Jesús eran las Escrituras, los rollos del Antiguo Testamento. Y Jesús comenzó a hablarle a los discípulos quién era Él a través de las Escrituras, porque ellos lo estaban viendo, pero no lo distinguían. Puede ser que en un momento de nuestra experiencia nosotros estemos viendo a Jesús y no lo reconozcamos. Es necesario entonces volver a las Escrituras, tener el fundamento bíblico en nuestra mente y en nuestro corazón. Miren lo que dice el mismo Jesús en San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Repito, las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús. Así que si las Escrituras dan testimonio de Jesús, nosotros debemos ir a las Escrituras para conocer a Jesús. Y en esta mañana o en esta oportunidad vamos a mirar las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Jesús como el pastor? Pero antes de escribir o de encontrar a Jesús como el pastor en las Escrituras, quiero hablarles del oficio del pastor de ovejas en la Biblia. Porque es interesante, es extremadamente interesante que Dios tomó la posición o el oficio de un pastor de ovejas para ilustrar el cuidado con sus ovejas. No tomó una profesión, respetando todas las demás posiciones o profesiones. Jesús no tomó otra profesión. Es cierto, le conocemos también como el médico divino, pero en realidad en las Escrituras se destaca a Jesús como el pastor. Y vamos a mirarlo. ¿Por qué? ¿Cuál era el oficio del pastor? En primer lugar, el pastor, el trabajo, el oficio del pastor es tan antiguo como el mismo nacimiento de la historia humana. En el libro de Génesis, el capítulo 4, versículo 2, ya encontramos dos profesiones, dos oficios. El labrador de la tierra, que era Caín, y el pastor de ovejas, que era Abel. Allí comienza el pastor de ovejas. Segundo, el pastor, su trabajo era pastorear, sustentar, cuidar, alimentar, dar de beber agua y proteger a las ovejas, según Génesis capítulo 29, versículo 7. Repito, el trabajo del pastor era pastorear, sustentar, cuidar, alimentar, dar de beber y proteger a las ovejas. Ese era el oficio del pastor. También algo que destaca las Escrituras del Antiguo Testamento acerca del pastor es que el oficio del pastor era un trabajo despreciable, detestado, ¿no? En algunos pueblos era abominación ese trabajo. Y me llama la atención porque Jesús toma esa posición y me recuerda que Jesús fue inclusive menospreciado. A los suyos vino y los suyos lo despreciaron, no lo reconocieron, no lo aceptaron. Viéndolo en posición de pastor, dice, no, este no puede ser el rey, porque tomó una posición de pastor. Pero en cuarto lugar, el oficio del pastor era arriesgar y dar la vida por las ovejas, según 1 Samuel 17:34. El pastor de ovejas sabía que su profesión era también arriesgarse, no solamente a alimentar las ovejas, a arriesgar su vida, pelear con animales salvajes, feroces. Eso era el pastor de ovejas. Jesús también arriesgó y dio su vida por sus ovejas. Ahora, veamos lo que la Biblia señala en las Escrituras como el pastor. Y vamos a ir, como dijo Jesús, en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Y permítanme, tomen su Biblia, porque voy a ir dándole los pasajes y ustedes pueden corroborar. No voy a leer los pasajes, solamente voy a leer lo que yo saqué, que es la descripción de Jesús como pastor en el Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 24, se habla de Jesús como el fuerte de Jacob, el pastor. Ahí aparece, el pastor, la roca de Israel. En Salmos 28, 8 y 9 se dice de él, de Dios, el que pastorea y sustenta a su pueblo. El que pastorea y sustenta a su pueblo, para describir a Dios.
para describir a Jesús. Tercero, en el Salmo 80, el versículo 1 dice, el pastor de Israel que está entre los querubines y resplandece. Me encanta ese salmo porque describe al pastor de Israel que está entre los querubines, que está en el trono. Recuerden esa expresión, porque lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. El pastor de Israel que está en el trono. Interesante. Número 4, Salmo 136, versículo 16 dice, el que pastoreó a Israel por el desierto. Y ustedes recuerdan que Dios pastoreó a Israel en el desierto. Mientras estaba en el día, lo cuidó del sol abrasador, que no se quemaran con el sol. Y entonces le mandó la nube protectora para cuidarlos del sol. Y qué sabroso es estar caminar bajo la sombra en un día soleado, cuando el sol es radiante, cuando el sol está mandando sus rayos, ¿no?, perpendicularmente a la tierra, que sientes que te está quemando cuando hay una sombra. Buscamos una sombra, aunque sea una sombrilla, pero algo para cubrirnos del sol. Dios era el pastor protector del pueblo en el desierto. Y durante la noche, en el desierto, estuve en Arizona y nos decían en el desierto de Arizona, en el día un sol que quema. En la noche un frío horrible. Además de los animales del desierto en la noche, las serpientes. Por eso Dios pastoreó a Israel en el desierto y por la noche mandaba la nube para alumbrarles. Número 4, Isaías 40, versículos 10 y 12. Y me llama poderosamente la atención este pasaje. Cuando dice, el pastor que apacienta su rebaño con amor y cuidado. Eso es lo que extraje de Isaías 40, 10 al 12. Y ese mismo pasaje, si ustedes lo buscan en las Escrituras, dice Isaías 40, versículo 11, y en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Si hay un momento donde necesitamos sentir que Jesús es nuestro pastor, es cuando estamos en dificultades, que Él nos tome en sus brazos, cuando no hay otra solución, cuando no hay nadie que nos acompañe, cuando nos sentimos solos. Qué bueno es sentir que nuestro pastor nos toma en sus brazos y también nos mantendrá cerca de su corazón. Y dice, nos guiará con delicadeza, ¿no?, como a las ovejas que tienen crías. Ese es el Dios. Y llegamos entonces al Salmo 23. El Salmo 23, que para mí es el Salmo del pastor. Y digo que es el Salmo del pastor porque es en ese Salmo donde nosotros encontramos la belleza de nuestro pastor, Jesús, de nuestro Dios. Es el Salmo 23. Es el Salmo del pastor, no es el Salmo de la oveja. ¿Por qué? Porque ese Salmo presenta la grandeza del pastor, no de la oveja. Ese Salmo 23 presenta la grandeza que la oveja sin el pastor está perdida. Ese Salmo 23 presenta no lo que la oveja puede hacer sin el pastor, sino presenta lo que el pastor puede hacer por la oveja. En ese Salmo 23, mis hermanos, hay una gran diferencia entre la oveja y el pastor. El pastor es el proveedor, él tiene pastos, ¿no?
La oveja sin el pastor todo le falta. El pastor tiene lugares para apacentar a su oveja. La oveja está en el desierto. No consigue por sí sola el alimento. El pastor provee el descanso. La oveja sin el pastor no sabe dónde descansar. El pastor en el Salmo 23 es la fuente de agua viva. En cambio, allí mismo aparece la oveja sedienta. En el Salmo 23 encontramos que es el consolador, el que nos conforta. Pero la oveja sin el pastor está desconsolada, está sin esperanza. Qué maravilloso salmo. Te invito para que dediques tiempo a averiguar y conocer a Jesús como tu pastor en el Salmo 23. Saben, en el Salmo 23 se habla del pastor como el justo. En cambio, la oveja es la injusta. Se habla del pastor que tiene vida, pero se habla de la oveja que anda en sombra de valle y de muerte. En estos días, donde lo que escuchamos es casos y casos de enfermedad, de contagio, de gente que está muriendo, qué bueno tener a Jesús como nuestro pastor. Y dice el Salmo 23, aunque andes en valle de sombra y de muerte, mi hermana Ruth, no, yo estaré contigo, dice. Tú no estás sola. Nuestro Dios, el pastor Jesús, aunque andes en sombra de valle y de muerte, Él estará contigo. Gloria a Dios. Podemos decir amén. Amén, hermanos. Amén, porque ese es nuestro pastor. No importa las circunstancias difíciles, nosotros podemos tener la seguridad de que Él estará a nuestro lado. Si Jehová es mi pastor, si Jehová es tu pastor, nada te faltará, nada me faltará. Si Jehová es tu pastor, te hará descansar. Si Jehová es tu pastor, te pastoreará. Si Jehová es mi pastor, me confortará. Quiere decir que puede ser que aún la muerte llegue a nuestras vidas, a nuestros seres queridos, pero tenemos un consolador. Jehová será nuestro confortador. Jehová será el que nos va a confortar. Si estamos en el valle de la indecisión, dice, si Jehová es tu pastor, Él te va a guiar. Si Jehová es mi pastor, me va a guiar. Saben, he tenido que recurrir a este salmo. Y quizás por eso lo estoy predicando, porque en estos días difíciles, como un líder de esta iglesia, nos ha tocado tomar decisiones difíciles, escuchar de casos de hermanos, de situaciones bien difíciles, y a veces sin saber qué decisión tomar. Pero cuando yo leo en las Escrituras, cuando yo leo en la Biblia, mis hermanos, yo encuentro que hay un Dios, que hay un Jesús que me va a guiar. Yo no estoy solo. Tú no estás solo, Él te va a guiar, Él te va a acompañar. Él estará contigo, Él estará conmigo. Gloria a Dios por ese Señor, por ese pastor. Pero algo más, dicen las Escrituras del Antiguo Testamento. Dice, será tu pastor por siempre. Así dice Isaías el capítulo 58 y el versículo 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre. Me gusta eso. Jehová te pastoreará siempre. Puede ser que el pastor de la iglesia no esté, pero este pastor siempre estará. Estará en el día, estará en la noche, estará aunque te apartes. Jehová siempre será tu pastor. Por eso Él sale a buscar su oveja. Aunque no esté en el redil, Él sale a buscarla, porque Él te pastoreará siempre. Y en las sequías, dice, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ese pasaje lo vamos a conseguir, o esa misma ilustración, esa misma descripción de Jesús en el Nuevo Testamento. El pastor
que nos guía a aguas, cuyas aguas nunca faltan, que va a saciar nuestra sed cuando nuestra alma está seca. Él va a saciar esa sed. Si necesitamos a alguien que sacie nuestra sed espiritual, es Jesús. Muchas veces estamos recurriendo, a veces como jóvenes buscamos la diversión para saciar nuestra sed espiritual. A veces vamos por caminos equivocados buscando saciar nuestra vida. Pero mis hermanos, amigos, el único que puede saciar tu vida espiritual, el único que puede saciar tu vida emocional es Jesús. Porque Él es el pastor que siempre te va a pastorear y dice, en las sequías saciará tu alma, te dará vigor a tus huesos. Qué maravilloso encontrar en las Escrituras. Ahora quiero llevarlos al Nuevo Testamento. Ya hemos recorrido varios, quizás hay otros pasajes más, pero vamos a aprovechar en los minutos que nos quedan. Vamos a mirar a Jesús en el Nuevo Testamento. Y la primera referencia que encontramos de Jesús en el Nuevo Testamento está en el libro de San Marcos, el capítulo 14 y el versículo 27, cuando dice, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Está tomando una profecía del Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes dónde está esa profecía de que se herirá al pastor? Bueno, está en el Antiguo Testamento. No leí todos los pasajes, pero está allí en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Zacarías, para los que son investigadores. Está en el libro de Isaías. Y pueden ir allí y encontrar que el Señor allí, el profeta, habla de que el pastor iba a ser herido, profetizando acerca de Jesús. Y él mismo dice, heriré al pastor, porque está escrito, está Jesús mismo hablando, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hermanos, el pastor fue herido, pero dice la Escritura en el Antiguo Testamento, herido fue y molido por nuestros propios pecados. Ahora, el siguiente pasaje es en el libro de San Juan. Y voy a referirme a San Juan, el capítulo 10, como el Salmo 23, que resume lo que es el pastor en el Antiguo Testamento. Yo diría que San Juan, el capítulo 10, resume lo que es Jesús como el pastor. Brevemente debo decirles, versículo 11 de San Juan, el capítulo 10, que él mismo se declara como el buen pastor. Quiere decir que puede haber malos pastores, pero Él es el buen pastor. No pongas tu vista en el mal pastor. No te distraigas por el mal pastor. Puede haber mal pastores. Puede ser que yo sea un mal pastor, pero no te fijes en mí como el pastor malo. El Señor te invita para que lo veas a Él como el buen pastor. ¿Y saben qué hace el pastor? Oh, interesante. En ese mismo versículo 11 dice, el pastor da su vida por sus ovejas. Eso dice. ¿Cómo identificamos al buen pastor? Dice aquí, el pastor da su vida por sus ovejas. El pastor se preocupa por sus ovejas. El pastor no duerme si tiene que velar por sus ovejas. El pastor ora e intercede por sus ovejas. El pastor estará pendiente de sus ovejas. El pastor, dice el versículo 14, conoce a sus ovejas. No importa si son muchas. El pastor conoce a las ovejas y las conoce por nombre. Te conoce a ti. Te conoce por nombre, te conoce desde el vientre de tu madre, te conoce los cabellos que tiene o los no cabellos que tiene también. Cuando estaba más joven tenía más cabello, pero se me ha ido cayendo. Estoy tratando de ponerme una loción que dice que es buena para retener lo que tengo, nada más. Pero
El Señor sabe. Aun si se me caen los cabellos, Él los conoce, sabe. Aún lo más pequeño. Te conoce, dice, conoce a sus ovejas. Y es interesante mismo en ese versículo 14. Y dice, y sus ovejas le conocen. Te pregunto, ¿conoces tú a tu pastor? El pastor del que estamos hablando. ¿Lo conoces a través de la palabra de Dios? ¿Lo conoces a través de tu experiencia personal? ¿Lo conoces a través de la oración? ¿Lo conoces a través del estudio de la palabra de Dios? ¿Lo conoces en la intimidad? Versículo 16, San Juan, el capítulo 10, dice que tiene otras ovejas en otros rediles. Así que no solamente eres tú, el Señor tiene otras ovejas. Quizás no se parecen a ti, quizás no se parecen a mí, quizás no se parecen en la manera como yo adoro. Quizás no se parecen en la manera como yo me visto, quizás no se parecen en la manera como yo me alimento, pero son ovejas también del Señor y Él las conoce. Y Él dice, tengo otras ovejas en otro redil. A veces creemos que yo soy la única oveja del pastor, porque yo soy vegetariano, porque yo hago así, y yo creo que yo soy la única oveja, pero el Señor dice que tiene otras ovejas en otros rediles. Y me llama la atención porque en ese mismo versículo 16 dice que Él llamará a sus ovejas. No importa dónde estén y cómo estén. No importa si tú como oveja estás descarriada. Eres una oveja del Señor. Y Él te va a buscar. Tengo otras ovejas. Quizás no están en el redil pero están en otro redil. O están descarriadas, pero son mis ovejas. Y Él las va a buscar. Él las va a buscar donde se encuentren. Hebreos 13:20 dice, el gran pastor de las ovejas. No voy a leer el pasaje, solamente dice Hebreos 13:20, dice que Él es el gran pastor de las ovejas. En Primera de Pedro, capítulo 2:25, dice, el pastor que cuida las almas. Qué bonito, ¿no? El gran pastor en Hebreos, en Primera de Pedro 2:25, el pastor que cuida las almas. Y en Primera de Pedro 5:4 dice, el príncipe de los pastores. Es el príncipe de los pastores, mis hermanos. Qué interesante, el príncipe de los pastores. Y dice Primera de 5:4, dice algo interesante. Y le habla primero a los pastores, pero en este momento también se aplica a todos los que llegan a conocerle, porque nos convertimos todos en pastores para otros. Tú eres un pastor para tu familia. Por eso te invito a que hagas el culto con ellos. Pastorea a tu familia. Esposo, pastorea a tu esposa. La esposa, pastorea a tus hijos. Los hijos, si tienen el conocimiento, pastoreen también a otros. Jóvenes, ustedes son los pastores para otros jóvenes. Y saben lo que dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Primera de Pedro 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué maravilloso. Mis hermanos, en estos días que hablamos del coronavirus, saben, el Señor Jesús, tu buen pastor, mi pastor, se va a encargar de destruir el virus del pecado. Y nos va a dar una corona incorruptible de gloria, una corona de justicia. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan la venida, se les dará la corona de justicia. No es la corona con virus, es la corona de gloria que Dios ha preparado, que el gran pastor, el príncipe de los pastores, tiene para sus hijos. Sigue diciendo Apocalipsis, quiero terminar con el libro de Apocalipsis. ¿Saben lo que dice Apocalipsis? El pastor está en medio del trono. Y me recuerda a lo que leímos en Salmos, el capítulo 80, que el pastor de Israel está entre los querubines.
está entre los querubines, allá en el trono. Aquí aparece de nuevo el pastor en medio del trono. Apocalipsis 7:17. Él guiará a sus ovejas a fuentes de agua de vida, así como dice el Salmo 23, así como dice allá en el Antiguo Testamento, ¿no? En Isaías. Él guiará a sus ovejas a fuente de vida y de vida eterna. Y termina diciendo, versículo 17, y el pastor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mis hermanos, lo que vemos a nuestro alrededor es llanto, aflicción y muerte. Y será peor cada vez más. Pero mis hermanos, tengamos la fe en Jesús. Confiemos en nuestro pastor, porque un día el Señor Jesús, nuestro buen pastor, enjugará las lágrimas de todos los redimidos. Enjugará las lágrimas de aquellos que han llorado sus seres queridos. Hermanos, en la Escritura aparece 6 veces la referencia ovejas sin pastor. Andan como ovejas sin pastor. Tú no tienes que andar como una oveja sin pastor. Solamente 6 veces. Y me llama la atención porque 6 es el número imperfecto, pero el número 7 es el número perfecto. Así que no tienes que vivir como una oveja sin pastor. Tenemos a Jesús, nuestro gran pastor. Tenemos a Jesús que salió al desierto de esta vida para rescatarnos, para traernos, para llevarnos a su redil. Si hoy Él dice es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Por eso murió en la cruz del Calvario, para darte a ti y darme a mí salvación. El pastor, el buen pastor da su vida. El buen pastor dio su vida en la cruz del Calvario y ahora ofrece su vida para salvar al pecador. Jesús te ama, mis hermanos. Jesús te ama, mi querido amigo, mi querida amiga. Jesús te hace un llamado hoy para que le aceptes como el Salvador de tu vida. Él es el buen pastor. ¿Cuántos quieren esta mañana o en esta hora quieren decirle, Señor, quiero rendirte mi vida a ti, quiero que tú seas mi pastor hoy y siempre y el tiempo que tú me concedas? Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que la palabra de Dios sea nuestro sustento. Que el buen pastor te acompañe día y noche. Que el buen pastor esté a tu lado aún en el valle de la aflicción. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les esperamos firmes en el Señor. Sigan agarrados de la mano del buen pastor. Dios te bendiga.